Hoy vamos a ver los fabulosos materiales que me han enviado desde Panalisa Craft. Acompañadme, comenzamos. Ahora mismo no sabría deciros qué número ocupa como haul este vídeo de materiales de Panalisa. Por encima os cuento que es una store dentro del conglomerado gigante de AliExpress que incluye infinidad de materiales: papeles, troqueles, adhesivos, pegatinas, etiquetas, infinidad de cosas para todas nuestras manualidades. Os dejaré el enlace a la tienda y a todos los productos que me han enviado abajo en la cajita de información del vídeo. Y voy a comenzar por lo menos vistoso, que para mí son los troqueles. El primero de ellos ya lo vimos la semana pasada, cuando decorábamos la contraportada de esa libreta de encuadernación japonesa. No me voy a entretener en exceso, son 3 troqueles diferentes para realizar mini bolsillos o incluso algún separador, dependiendo del uso que le queramos dar. Uno es doble y los otros más chiquititos, simples. Soy muy fan de determinados animales, insectos u objetos. En esta ocasión estáis viendo lo que será o formará un pequeño erizo. Veremos a continuación una pequeña muestra que he realizado con él. Lo podremos utilizar para tarjetería, para hacer incluso un shaker. Otro troquel con forma de sobre. En esta ocasión podríamos utilizarlo en el interior de cualquier álbum de scrap o por separado. Tiene algún complemento como un lazo, una pequeña hoja, una etiqueta, un aro donde poner un texto o un marco. Otra de mis debilidades: los empaquetados. Con este troquel formaremos una pequeña cajita para poder empaquetar bisutería, por ejemplo, de la que yo soy tan fanática y que regalo y utilizo muy a menudo. Ya veréis a continuación, cuando formemos una cajita, que el tamaño es muy apañado. Otra cajita de empaquetado, en esta ocasión con forma de caramelo. Las etiquetas interiores o pequeñas banderolas las podemos retirar, de hecho yo lo voy a hacer porque si no se quedarían las cajitas troqueladas, y también incluye un par de pequeñas etiquetas. Con el mismo troquel podremos crear un empaquetado final o una cajita final con forma cuadrada o con forma de pentágono, dependiendo de si solapamos una o 2 pestañas. Del siguiente solo os voy a mostrar el troquel, no me ha dado tiempo a realizar ninguna muestra. Estáis viendo el tamaño, es bastante apañado y con él podremos realizar pequeñas libretas o encuadernaciones. Un troquel más grande, que será la parte exterior, y por ejemplo las hojas con el interior. El troquel agujereadito para poder hacerle más o menos agujeros a nuestra futura libreta. Espero utilizarla en algún momento y poder enseñaros alguna muestra. Y si no, podéis ver alguna que nos comparten siempre en Panalisa. Último troquel, muy completo, para poder realizar un mini bolsito o cartera. Y al finalizar la parte del haul de este vídeo, os voy a enseñar esta muestra y podréis ver para qué la voy a utilizar yo. Un sello de silicona de grandes dimensiones, ya estáis viendo. Está compuesto por 3 sellos independientes. El central es un rosetón de flores, súper bonito. El inferior, un texto que podemos acoplar perfectamente a cualquier diseño que realicemos. Y la parte superior es más tipo rótulo. 17 centímetros de sello que nos van a dar para mucho. Y pasamos ahora a los transfer, que también hemos visto en 2 vídeos anteriores antes de este haul. Este es un nuevo material completamente en alza, se están empezando a utilizar muchísimo, no solo para scrap o bullet journal, sino como complemento a cualquier trabajo, por la sencillez con la que podemos acoplarlo a nuestros proyectos y sobre todo por la calidad de los diseños y variedad de motivos. Comienzo por 2 blisters que pueden ir juntos o por separado. El primero de ellos ya lo vimos la semana pasada en la libreta, cuando realizábamos una letra capital sobre la contraportada. Son 3 pliegos de diferentes letras, con diseños y tamaños variados en un estilo barroco muy bonito. El segundo blister, colores sepia, 3 diseños diferentes, uno floral, el del medio steampunk
y el tercero con un diseño más barroco. Con las siguientes 6 colecciones de transfer seco ocurre lo mismo. Se pueden comprar de manera individual o colectiva. Las denominan Rub-On, vienen con unas pequeñas instrucciones de aplicación en la parte posterior, pero ya sabéis que es muy sencillo, y un palito depresor para ayudarnos con la técnica. Y las vamos a ver con un poquito de detalle. La primera, usamos uno de sus textos cuando decorábamos una hucha hace un par de semanas. Cada blister incluye 2 o 3 hojas independientes dentro de una misma colección. Frases muy bonitas, colores pastel, flores, manchas tipo acuarela, con motivos más otoñales. Colección tipo memorias, para algún álbum bonito que realicemos. Y la última, con días, meses y números, y un estilo más industrial. Vamos ahora con otro nuevo artículo que no habíamos visto hasta ahora en Panalisa. Pegatinas con formas o tamaños pequeños. Papel satinado, bastante gordito, que nos puede dar muchísimo juego. El primero son 6 pegatinas con forma de bobina. Ya os estaréis imaginando lo que vamos a hacer con ellas, claro. Unos diseños preciosos que me encantan. Tazas, teteras, letras, flores, un reloj. Llegados a este punto ya he decidido que este vídeo va a ser un poquito largo. Esta idea la dejo para uno próximo, aunque ya la tengo realizada. No os vayáis muy lejos, que veremos cómo nos quedan estas etiquetas. La siguiente colección la forman 9 piezas. Mismo tipo de papel satinado, gordito. Y juzgad vosotros los diseños, simplemente preciosos. Y siguiendo la línea, el último producto que veremos de este tipo son 6 etiquetas diferentes, mismo tamaño que el anterior y simplemente un apunte. Estos son los diseños que yo he escogido, pero en la web tienen muchos otros con diferentes temáticas entre los que poder escoger. Pasamos ya a los últimos materiales, que como siempre serán los papeles. Y de nuevo en esta ocasión vamos a introducir alguna novedad. Diferentes tamaños de papel, diferentes calidades y sobre todo unos diseños preciosos. El primero que veremos es este mini cuaderno compuesto por 100 hojas de unas medidas aproximadas de 9,5 de ancho por 13,5 de alto. Cada diseño se repite 2 veces, por tanto hay 50 diseños diferentes. Es un papel finito. No sirve para nuestros proyectos de scrap, impreso a una única cara, y tampoco tiene las condiciones óptimas para realizar decoupage con él, aunque podamos utilizarlo para ello, porque como es muy finito, por grosor se adapta bastante a la técnica. Lo que pasa es que el hilado o los filamentos no son los ideales u óptimos. Aún así, lo podremos adaptar. Un vistazo rápido a los diseños que incluye y de nuevo os diré que dentro de la página y el enlace existen otras colecciones con otros motivos diferentes. En la misma línea o calidad de papel, pero diferente formato, este es de 14 x 14, veremos los diferentes diseños que incluye. En esta ocasión los motivos se repiten en 3 ocasiones. Bajamos un poquito de tamaño, 13 x 13. Esta colección me ha asombrado y sorprendido gratamente. Decorada con pequeñas incrustaciones de foil dorado, los diseños se repiten en alguna ocasión, incluyendo papel velum o papel satinado.
Y una tercera calidad de papel, en esta ocasión adhesivo, con un acabado mate en las ilustraciones, pero unos diseños muy bonitos y elegantes. Y por último, antes de pasar a las colecciones clásicas de papel de scrap, veremos esta colección de 4 diseños en papel adhesivo tipo washi tape. Unos diseños vintage muy bonitos, tipo factura, con unos pajaritos llenos de color que estoy deseando utilizar en algún proyecto. El fondo es el mismo y lo que varía es el ramaje y el pájaro con color de la parte superior. Por último, de esta parte haul veremos los papeles y las diferentes colecciones que me han enviado, que son unas cuantas. Como siempre, veremos en detalle cada uno de los diseños, que se repite 2 veces. El tamaño 6 pulgadas, formato cuadrado, 15 por 15 centímetros, 160 gramos, libres de ácidos. Algunos de ellos los voy a utilizar en las muestras que os decía al inicio y el resto en futuros proyectos, como siempre. Venga, que no me enrollo. Pasamos a verlos. Flor de miel, una de las que más me gustan. Seguir creciendo. Una línea más infantil. Amante del café. Esa podría ser yo. Textura pared enladrillada. La colección Hacer un arco iris es muy básica, simplemente lunares en diferentes tamaños y colores. Para hacernos dudar, esta colección viene acompañada de diferentes hojas con estilo floral y un estampado aguado en colores a juego. Y por último, los ritmos medievales son un básico, fondos preciosos para cualquier proyecto con arabescos, adamascados en diferentes colores y que encajarán en cualquier colección también. Vamos ahora con esas muestras de las que os hablaba. Las bobinas las vamos a dejar como una idea independiente, porque si no esto se va a hacer más largo que un día sin pan. El erizo no tiene ningún misterio, troquelar las diferentes piezas lo podemos hacer en color blanco y pintar este en los colores que deseemos, dándole forma y vida a nuestro pequeño insectívoro o en cartulinas de color. Para el troquel de empaquetado es tan sencillo como utilizar un bonito papel o cartulina. Yo utilizo una cartulina craft decorada con algunas manchas en color, troquelo y monto porque viene además cada pliegue marcado. Rellenaremos y un empaquetado perfecto, con unas medidas aproximadas de 6 de ancho y 8 de alto. No está mal. Para el caramelo utilizaré una hoja de la colección Acrylic de Panalisa.
Troquelaré ajustando una de esas pequeñas piezas con forma de corazones y estrellas y hacer así una cajita un poquito más original. Y de nuevo, por los pliegues que se marcan junto con el troquel, haremos las dobleces. Pegaré 2 pliegues entre sí utilizando cola blanca, también se puede utilizar cinta adhesiva doble cara, y dejaré una forma pentagonal. Relleno con unas cuantas chuches y troquelo las diferentes etiquetas o banderolas de este mismo troquel en un resto de papel o cartulina craft. Quedan unas cosas chulísimas. Las podríamos acoplar a este empaquetado con forma de caramelo, colocar cada una de estas banditas en una de sus caras o simplemente utilizar una de las etiquetas y pegársela o unirla junto con un lazo en el cierre. Sin duda, este empaquetado en cualquier cumpleaños tiene que ser la bomba. Con el troquel con forma de sobre vamos a crear otro pequeño paquetito. En esta ocasión voy a utilizar una de las láminas de la romántica colección de papeles que hemos visto anteriormente. Y para darle consistencia, ya que os comentaba que este papel es bastante finito, lo voy a forrar tanto por el derecho como por el revés con papel adhesivo transparente Contact. Podemos hacerlo directamente forrando la lámina y troquelándola después, o simplemente realizando el troquel 3 veces y ajustando muy bien el adhesivo tanto a la cara superior como a la inferior. A hacerlo por separado nos puede ayudar, por ejemplo, a que las pestañas después se adhieran mejor, ya que podemos evitar forrarlas con papel plástico y se pegarán mejor entre sí si utilizamos cola blanca. Para crear el cierre y reforzar esa zona, he cortado o troquelado 2 piececitas que vienen incluidas en este blister y forrado también con papel adhesivo. Lo colocaremos en ambas pestañas del cierre, habiendo colocado con anterioridad, para que quede fijo, un par de cabos de cordón en color morado. Y realizando un simple lazo podremos cerrar este pequeño sobre, aunque también podríamos incorporar un velcro chiquitito a cada una de las solapas y hacer de este cierre algo quizás más práctico. Yo he reservado este par de velcros para el bolsito o cartera porta Kleenex. La base para el bolsito monedero la he realizado pegando una tela muy finita pero cargada de brilli a una cartulina. Y con la consistencia necesaria ya adquirida, he troquelado las diferentes piezas que darán forma a este bolsito, la parte interior y los muelles interiores. Y el resto lo he decorado con la colección Flor de Miel. Y mirad, al ser tela y papel y tener cierta consistencia, yo lo voy a utilizar para llevarla en el bolso. Puedo guardar en su interior una mascarilla, de esas que luego nunca tenemos a mano en el caso de tener que entrar en un centro médico, por ejemplo, o unos cuantos Kleenex. La cosa es poder utilizar nuestra pequeña cartera y que nos quede preciosa. Bueno, familia, vuelta a la rutina tras unos días de descanso para algunos. Espero que me dé tiempo a preparar alguna nueva idea para este jueves. Y por supuesto que os hayan gustado todas estas novedades de Panalisa. Nos veremos en la siguiente idea. ¡Chao!